transmisión. A veces el hermano lo graba y luego lo sube a su Face. Saludamos a la persona que nos ve en donde quiera. Levantemos nuestras manos y les decimos: Dios les bendiga. Donde quiera que estén y donde quiera que nos ven o escuchen la palabra del Señor, pues sea una bendición también para ellos. Entramos de lleno entonces, hermanos, a la palabra del Señor en esta linda mañana. ¿Trajeron Biblia, verdad? Vamos a Romanos, el capítulo 10. La carta de Romanos, su capítulo 10, versículo 8 hasta llegar al versículo 15. Gloria al Señor. Romanos, capítulo 10, versículos 8 al 15. La palabra bendita de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera. Si no la ha encontrado, ya está en la pantalla. Puede llevar la lectura con su vista, y si lo quiere leer fuerte, a mí me gusta que el pueblo del Señor lea con fuerza la palabra del Señor. Vamos, hermanos, listos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 10, 8 al 15 dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Inclinemos nuestro rostro y pidámosle sabiduría a Dios en esta mañana. Dios y Padre nuestro, nos sentimos tan contentos y tan bendecidos porque nos permites un domingo más para poder venir y estar en esta casa de oración. Queremos rogarte, Dios amado, que hoy podamos estar despiertos para atender unos minutos, Señor, la enseñanza de tu palabra. Quita cansancio, quita sueño, quita distracción, quita todo aquello que estorba, para que no pongamos oídos atentamente a tu palabra. Yo sé, Señor, que el calor está fuerte, pero la bendición más grande es que hoy venimos a recibir y a escuchar tu palabra. Por lo tanto, desde ya, Señor, quiero pedirte que bendigas esta palabra en nuestro corazón, en el nombre maravilloso de Cristo. Y si hay alguien, Señor, que a través de las redes sociales escucha esta palabra, también, Señor, pueda tener un encuentro personal contigo, que es nuestra gran oración, que las almas escuchen la palabra y se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Porque lo que hemos leído hoy, tu palabra es clara, Señor, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que con la boca confiesa, lo confiesa para salvación. Ese es el deseo de nuestro corazón, Señor, que no solamente tu iglesia reciba esta bendición, sino también los que nos escuchan, ya sea a través de este aparato de sonido, como también a través de esta transmisión. En el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos para siempre. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor, hermanos, y quiero que pongamos toda la atención necesaria
a estos minutos que vamos a tener para compartirnos la palabra del Señor. 4 preguntas que necesitan ser respondidas por la iglesia. 4 preguntas que necesita ser respondido por la iglesia. Amén, ¿están aquí, no? El apóstol Pablo inicia escribiendo el capítulo 10 con una de las más nobles intenciones que cualquier hombre agradecido con Dios puede escribir. Si usted ve el inicio del capítulo 10, dice el apóstol Pablo, anhelo. Imagínense, ¿cuál era el anhelo del corazón de Pablo? ¿Quieren leerlo conmigo, verdad? Romanos capítulo 10. Vamos a leer esta bonita porción de la palabra del Señor. Amén. Romanos, el capítulo 10 que estamos leyendo, solo que vamos a leer los primeros versículos. Amén. Dice la palabra del Señor así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios. ¿Por quién oraba Pablo, hermano? Por Israel. ¿Y cuál era la petición de Pablo? Que Israel sea próspero, que Israel gane más territorio, que Israel se haga una nación más grande y más poderosa. Yo creo que no. La oración, el anhelo del corazón de Pablo es por Israel, dice, para salvación. Hace 8 días compartía con ustedes la parábola del Señor que hizo un convivio, ¿se acuerda, verdad? Yo creo que esta palabra está fresca, ¿no? El Señor de la casa dice que preparó un convivio y mandó a decirle a su siervo que vaya y le hablara al corazón de sus invitados. El siervo salió, invitó a todos, pero los cercanos a Cristo, ¿quiénes creen ustedes que eran? Ellos, del cual Pablo dice, quiero orar por ellos. Los judíos eran los primeros en poder recibir la invitación para entrar a la fiesta. Y el siervo fue, ¿y sabe qué pasó con ellos? ¿Se acuerdan, verdad? Hagamos una recapitulación. Pusieron 3 pretextos. Hubo 3 excusas que dijimos, hermano, tales excusas tampoco eran válidas. A ver si se acuerdan perfectamente. ¿Cuál es la primera excusa? Dice, acabo de comprar una hacienda y voy a ir a verla. ¿A qué horas iba a ser la cena? Ok, iba a ser la noche. Pero aquellos dicen, voy a ir a ver una hacienda que acabo de comprar. Así es que excúsame, porque no puedo atender la invitación. Se va con el otro y los otros dicen, hermano, oye, disculpa, no puedo. Acabo de comprar 5 yuntas o 5 bueyes para ponerle la yunta y voy a ir a probarlos. Excúsame con la persona que nos invitó, pero no puedo aceptar hoy la invitación. Y la tercera, ¿cuál fue, hermanos? Aquel varón dice, no puedo ir, es que me acabo de casar. Ahí analizamos, hermanos, las excusas que el pueblo de Israel puso para no creer en Cristo. Estaba hablándose directamente de los líderes religiosos. Alguien me pregunta en una cierta ocasión, pastor, ¿pero los fariseos acaso no conocían bien la ley? ¿Acaso los saduceos no creían en la palabra y que está revelada ahí la manifestación de un Mesías? ¿Acaso los escribas no sabían del advenimiento, del primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo como Mesías de Dios? Claro que lo sabían, hermano. Igual pasa con muchos de nosotros hoy. Tenemos un montón de Biblia en nuestra mente, pero nuestro corazón está duro. Hay hermanos que han leído la Biblia una y otra y 2, 3, 4 veces al año. ¡Qué bueno! Pero hace falta rendir obediencia al Señor. Estos hombres conocían, hermanos, a cabalidad la Torá, el Pentateuco. Ellos lo conocían perfectamente, lo leían. Y mayormente los escribas, hermano, que se dedicaban a hacerle copia. ¿Cuántas copias no vendieron? Y si ustedes se acuerdan,
cuando los magos, los reyes del oriente, fueron en busca de un rey de los judíos que había nacido, llegaron con Herodes porque sabían que Herodes había sido puesto por el gobierno romano como rey sobre Israel. Entonces él se creía que él era el único rey de Israel. Los hombres sabios llegaron y dicen: hemos venido a preguntarte, ¿sabes tú dónde ha de nacer el rey de los judíos? Dice que Herodes se puso pálido, hermano, cuando supo. ¿Cuál? Sí, es que hemos venido a buscar al rey de los judíos, porque hemos visto su estrella desde el oriente y venimos para adorarle. Herodes, hermano, se molestó tanto por esa indagación de los magos, de estos hombres sabios. Se molestó, dice: no hay otro rey aquí más que yo, y yo pues no tengo un hijo que haya nacido. Pero espérenme tantito, voy a preguntarle. ¿A quién creen ustedes que le preguntó, hermano? A sus escribas. Y los juntó y le dice: oiga, ¿algunos de ustedes saben que va a nacer un niño que dice que será el rey de los judíos? Díganme la verdad. Hermanos, esos hombres no titubearon y se fueron al Antiguo Testamento y le dijeron al rey: sí, rey, dice que va a nacer en Belén de Judá. Pequeña eres entre las naciones, pero de ti nacerá el Mesías. Entonces, hermanos, sí lo sabían y supieron exactamente del nacimiento de Jesús. ¿Dónde nació Jesús? No los oigo. Concurso bíblico. ¿Dónde nació Jesús? Nació en Belén. Y ellos dijeron: Belén de Judá, pequeña ciudad de Éfrata, porque pertenecía a la tribu de Efraín. Entonces imagínense, hermano, ellos lo conocían, sabían perfectamente dónde iba a nacer Jesús. Pero con todo este rollo que hemos visto con ustedes, hermano, no quisieron aceptar la invitación. Y por lo tanto, ¿se acuerdan? El Señor dijo: entonces, si estos no quieren aceptar, conociendo quién soy, vayan y busquen y llamen a quienes, hermanos, a los cojos, a los mancos, a los ciegos y a los sordos, y fuércenlo a venir a mi fiesta. Les dijimos, hermano, que los mancos, los cojos y toda la lista que aparece ahí eran precisamente la gente que era despreciado por los altos líderes religiosos. Eran los hombres de la sociedad que para ellos eran sucios, impuros, que no podían ni siquiera darle la mano para saludarlos. Entran los publicanos, que eran odiados totalmente por ellos. Entran, hermanos, los que tenían un problema de impedimento físico. Entraban también, hermanos, en la relación de las personas despreciadas por el pueblo judío. Y el Señor llamó a esos hombres, hermanos, y ellos sí llegaron. Después el Señor le dijo el siervo. Dijimos que el siervo representa a quién, hermanos, al Espíritu Santo. Entonces el siervo le dice al patrón: Señor, ya traje a todos los que pude, pero todavía queda espacio. Entonces el Señor, el dueño de la casa le dice, el dueño de la fiesta: ve más allá y búscale en todos los rincones donde estén, y que venga el que quiera y que entre y disfrute de la fiesta. Dijimos, hermano, que esos que estaban más allá afuera es usted y yo, que por la misericordia de Dios hemos sido aceptos en el amado. Levanta una ofrenda de palma al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. No le importó nuestra condición. Ahora vamos a Romanos. Dice Pablo: mi oración, sale todo por esto, hermano. Mi oración ante Dios, dice Pablo, es por la salvación de Israel. ¿Están aquí, verdad? Levante la mano los que han orado por Israel. Ok, ¿cuál ha sido la petición suya por Israel, hermano? Bueno, exacto. Señor, calma la guerra. Señor, que haya paz. ¿Qué más, hermano? Cuando empieza la guerra a tumbarse entre los árabes e Israel, inmediatamente doblamos nuestra rodilla, oremos por la paz de Israel. ¿Ok? Está correcta la oración.
Pero no más bien deberíamos, que hermanos, tener el mismo anhelo de Pablo, que Israel sea salvo. Si de ellos vino nuestra salvación, ellos son el árbol original, el olivo de verdad. Nosotros los gentiles, que hermanos, somos injertados en ese árbol de oliva original. Dice que nosotros somos olivos silvestres, injertados en el verdadero olivo. Entonces sería muy importante, ¿verdad?, que la iglesia aprenda a orar y que Dios, ¿qué cosa, hermano?, permita la salvación de un judío. Y no solamente me refiero a los judíos que están hoy en Israel, sino que también me refiero a los judíos que están esparcidos en todo el mundo. Qué bonito sería que usted y yo aprendiéramos a orar, porque dice Pablo, hermano, el anhelo de mi corazón. Alaba el nombre del Señor. El anhelo de mi corazón. Ese es un sentir vehemente en el apóstol Pablo, hermano. Es algo que más que un mero o sencillo deseo, es un anhelo tremendo que los israelitas busquen a Dios. Y Pablo dice que oraba incansablemente por su pueblo. Ok. Y la salvación para ellos, hermano, es lo mismo como pasa con nosotros. Si un judío abre su boca y confiesa que Jesucristo es el Señor, es salvo. Si un judío, hermano, acepta a Cristo en su corazón y lo confiesa con su boca para salvación, también él es salvo. Porque la pregunta no es ¿cómo somos salvos nosotros los gentiles? Al igual que ellos, hermano, no hay ni una diferencia. Pablo decía en Romanos que la salvación venía primeramente para los judíos y luego para los griegos. O sea, nosotros entramos de colita, pero bendito sea el Señor que entramos. Amén. Alguien alaba el nombre del Señor y diga: gracias, Señor, porque te apiadaste de mí. Ellos eran los dignos de recibir la salvación. Oremos por ellos. Pablo dice, hermano, hay que orar por el pueblo de Israel para que sean salvos. Eso era el anhelo del corazón del apóstol Pablo. Ah, tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿a quién no le gustaría que su nación fuera para Cristo? En muchas ocasiones hemos visto ahí pancartas, hemos visto eslogan en toda la ciudad de Tuxtla. Hay un pastor que maneja mucho esto, bendito sea el Señor, ¿verdad?, que tiene la capacidad económica porque no sale fácil poner una lonota enorme, hermano, diciendo que Chiapas sea para Cristo, no, que la sangre de Cristo, ¿qué cosa?, tiene poder, o que estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Yo no sé si algún día nosotros despierte ese interés, hermano, y llenemos la colonia. ¿Se acuerdan una vez cuando hermano Darío estaba aquí? ¿Alguien se acuerda? Fuimos y llevamos algunas en las casas, ¿no? Unas lonitas que hablan de Cristo. Lo pegamos con ellos, con los jóvenes, en los postes de luz. Se acabó ese interés. ¿Por qué no vuelve, hermano? Porque es necesario proclamar a Jesucristo para que nuestro Chiapas, ¿qué cosa?, sea ganada para Cristo. Es cierto, hermano, que lo que voy a decir es una realidad. Nunca podemos decir todo Chiapas para Cristo. Si fuese así, bendito sea el Señor. Pero yo quiero decir, hermano, que eso es imposible para nosotros los hombres. Pero de que sí podemos ganar algún chiapaneco para Cristo, Dios nos ha dado esa tarea. ¿Cuántos dicen amén? Que podemos ganar un tuxtleco para Cristo, un goiteco para Cristo. Claro que sí. Está bajo nuestra responsabilidad de ganarlos para Cristo. Queremos una nación que ande en integridad, que ande viviendo y trayendo paz a la sociedad. El único que puede cambiar el corazón de la humanidad se llama Cristo Jesús. Usted no se alegra cuando una persona que tomó por mucho tiempo viene a los pies de Cristo. Yo sí me alegro. ¿Y saben por qué me alegro, hermano? Porque ya le quitamos uno menos al diablo. Dos, ya esta persona va a entrar en el reino de Dios. Su vida, su mente ha sido lavada por la sangre de Cristo. Y ahora ya no es un problema para la sociedad, sino que será una bendición para la sociedad. Yo pregunto, ¿cuántos estamos aquí que seamos bendición para la sociedad?
Que la gente dijera de nosotros, bendito sea el Señor, mi respeto para estos señores que llegan a la iglesia, cero pleito, desde que aceptaron a Cristo, son a todo dar, son educados, respetuosos y no se meten en chisme. ¿No es de bendición esto, hermano? Es de bendición porque la gente dice, mire cómo cambió. Y la gente, como no sabe, ¿verdad?, quién es el que nos cambia, ¿qué es lo que dice? Entró a la religión y ya cambió. Y por eso muchos dicen, ¿por qué no te metes a la religión para que te cambien? Hermanos amados, ni el pastor, ni la iglesia, ninguna congregación aquí en la tierra puede cambiar vidas. El único que cambia se llama Cristo Jesús. De la ofrenda de palma a él. ¿Quién lo cambió a usted? ¿Quién lo transformó? Porque usted es una nueva criatura, porque entregó su vida a Jesucristo y por la fe lo confesó como su Salvador y ahí encontró la salvación para su alma. ¿Alguien dice amén? Entonces, hermanos, pero en los versículos 14 y 15 encierra 4 preguntas interesantes. Y ojalá que esté en esta mañana despierto para escuchar cuáles son esas interrogantes. Queremos entrar de lleno a esto, hermano. Hay 4 interrogantes que encontramos en Romanos capítulo 14 y también, capítulo 10, versículo 14 y versículo 15. ¿Quiere leerlo conmigo de nuevo? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Quiero entretenerme con estas 4 preguntas. ¿Cuál es la primera? ¿Está despierto? No los oigo, más fuerte, hermano. Correcto. La primera pregunta que aparece en este pasaje, hermano, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Interesante esto, hermano. Estas 4 preguntas que aparecen aquí en Romanos, traigo en mi mente ahorita lo que pasó cuando Dios llama a Isaías. Écheme un vistazo, por favor. Vamos a Isaías capítulo 6. No quiero leer todo el capítulo 1, 2 y 3, pero vamos directamente al capítulo 6 del libro de Isaías. Amén. Isaías capítulo 6. ¿Qué pasó ahí, hermano? Dice la palabra bendita del Señor. Amén. ¿Lo tiene? Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice la palabra: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Gloria a Dios, hermano. Y sus faldas llenaban el templo. Es una visión que Isaías tuvo. Por encima de él, ¿qué había, hermanos? Había serafines. Cada uno tenía alas, 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¿qué dijo Isaías, hermano? Nada más, por favor, lean bien esta partecita. ¿Qué dijo Isaías? ¡Ay de mí! ¿Por qué esa expresión de ay, de dolor, de tristeza, de congoja? Que soy muerto. ¿Por qué creía Isaías que iba ya a morir? Porque siendo hombre inmundo de labios, amén, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ¿qué dice él? Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías sabía perfectamente la regla de la ley. Ningún hombre puede vivir cuando vea el rostro de Dios. Por eso Isaías dice, vi la gloria de Dios, voy a morir. Pero Dios le manifestó su gloria no para que Isaías muriera. Había un objetivo, había un propósito bien definido de Dios para Isaías. Y dice el versículo 6, gloria a Dios, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano
un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, ¿qué cosa hizo con Isaías? Lo limpió, lo purificó, lo santificó, gloria a Dios. He aquí que esto tocó tus labios, y que dijo el ángel, hermano, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después de haber visto la gloria de Dios, después de que un serafín vino y puso una brasa en la boca de Isaías, estamos hablando, hermanos, en términos simbólicos en esta revelación que Isaías tuvo. Dice Dios ahora, ya no digas que eres inmundo, ya no estás sucio. Y dice él, porque vivo en un pueblo sucio. Dice Isaías, dice Dios a Isaías, no te preocupes, yo ahorita te santifiqué. Y la palabra santificar significa te estoy apartando. Y Dios sabía por qué purificó y santificó a Isaías, porque estaba a punto de encomendarle algo. Y casi que viene siendo las mismas preguntas de Pablo. Continuamos, hermano. Y dice la Biblia, y tocando él con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, que le dijo el serafín, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, hermanos, una pregunta casi similar a de Romanos. ¿Qué decía? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Por qué Isaías, hermano, no tardó para responder? Así como usted tarda mucho, ¿verdad? Ay, hermano, quisiera usted ocupar este ministerio. Ay, hermano, déjame usted pensar. Me voy a preparar bien. Hermano, anhela usted tomar esto. Es que no, hermano, más después sí. ¿Por qué creen, hermanos, que Isaías, sin titubear alguno, dijo las palabras que muchas veces nosotros le hemos mencionado? ¿Qué dijo Isaías ante la respuesta de Dios? Heme aquí, envíame a mí. Porque él sabía que su vida ya había sido separado para Dios, separado del pueblo inmundo que es Israel, hermano, porque estamos hablando del mismo pueblo de Israel. Y Dios aparta a Isaías, y cuando pasa la brasa por su boca y el serafín le dice, quedas limpio, quedas útil para buscar y servir a Dios. Qué interesante, hermanos amados, que el puesto que Dios le ha dado, que el puesto que cada uno tenemos, no se logra por nuestros méritos, sino se logra porque el Señor nos ha apartado para ejercerlo. Alaba el nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, cualquiera que sea su ministerio, el Señor se lo dio. Porque el Señor lo apartó para ese ministerio. Yo sé que hay hermanos que han cambiado de ministerio. Dice, aquí no funcionó. Voy a intentar a meterme en este otro ministerio. A ver, con pena llegan con el pastor y me dice, pastor, discúlpeme usted, no se va a molestar conmigo. ¿Por qué, hermana o hermano? Es que yo no me siento bien aquí en este ministerio. No he podido desarrollar lo que yo he querido, mi potencial. Pero quiero probar este otro ministerio. Amén, ¿están aquí? Hermanos amados, alguien dice, si no resultó allá, menos que va a resultar aquí. Pero escúcheme lo que digo. Escúcheme. Posiblemente lo que él quería o lo que ella quería no era su don, no era su talento, pero Dios lo movió a otro, y en este otro sí va a ser eficiente, porque si ha sido apartado por Dios para ello, Dios lo santifica y lo levanta para su gloria. Alguien le da una ofrenda de palmas, Señor, en esta mañana, y despertamos a los que están durmiendo. Entonces, cuando el Señor dice, vean cómo pregunta el Señor, hermano, ¿a quién enviaré? Iglesia amada, ¿por qué surge esta pregunta de parte de Dios? ¿A quién enviaré? Y la otra pregunta es que, hermano, ¿y quién irá por nosotros? Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué Dios le dice eso a Isaías? ¿Qué a poco Dios no podía hacer lo que el hombre no puede hacer?
el hombre no tiene la capacidad, perdón, Dios no tiene la capacidad de hacer lo que un ser humano no es capaz de hacerlo? Pues claro que sí, hermano. Dios tiene el poder de todo. Amén. Pero Él delega responsabilidad al hombre para que pueda cumplir con el llamado que Dios le ha dado. ¿Alguien dice amén? Vean aquí, hermano. Él dice, ¿a quién voy a enviar? ¿Y quién irá por nosotros? Dos preguntas interesantes que se podían contestar. ¿Saben cómo, hermanos? Se contestan leyendo el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5 de Isaías. Les dejo de tarea. Anótenlo ahí, por favor, porque después les pregunto, ¿lo leyeron, hermanos? ¿Y cuál es la respuesta? No, hermano. Échele una leída desde el capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 y 5 de Isaías. Ahí ustedes van a entender por qué el llamamiento, por qué dice Dios, ¿quién irá por nosotros? ¿O quién va a llevar la palabra nuestra? Como dijo el Señor a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién de todos está presto? ¿Quién de todos ha sido apartado para poder llevar a cabo esta gran tarea? Y la manera, como Dios dice que tocó con un carbón encendido la boca de Isaías, Dios le está diciendo, ¿qué cosa? Tú vas a ser mi boca. Al igual como le dijo a Moisés. Cuando Moisés le dijo al Señor un montón de pretextos, Señor, soy tartamudo, ¿cómo voy a presentarme ante Faraón? No tengo la capacidad, no tengo la habilidad, no tengo la oratoria, no tengo cómo presentarme ante Faraón y desafiarlo para que deje ir al pueblo. ¿Qué dijo Dios, hermano? No te preocupes. Tú nada más vas a hacer mi boca. Yo voy a poner palabra en tu boca. Por eso aquí, hermanos, ahora dice el Señor, ¿y a quién vamos a enviar? No se olviden las 4 preguntas de Romanos. Y así a vuelo de pájaro, porque no quiero entretenerme mucho a esto. Ustedes saben por qué Dios le dice a Isaías, ¿y a quién vamos a enviar ahora? Si leen el contexto, que son los capítulos que ya les mencioné, hermanos, Israel vivía en su peor apostasía. Habían violado todas las reglas de Dios. Habían hecho pedazo a las personas pobres, a las viudas, a los huérfanos. Los derechos de la ciudadanía eran pisoteados por los que estaban en un alto honor. Ni el rey mismo, ni el pueblo de Israel pudo entender las reglas de Dios para poder vivir en armonía. Échenle un vistazo y se va a dar cuenta, hermano, el caos social que Israel vivía. Y en medio de ese caos, Dios le dice a Isaías, ¿y quién irá por nosotros? ¿Se acuerdan cuando llamó a Jonás? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Jonás, vete y vas a llevar una palabra de arrepentimiento a Nínive. ¿Por qué Jonás no obedeció y se fue a Tarsis en lugar de Nínive? Amén. Se rebeló en contra de la autoridad de Dios y se fue. Pasó todo lo que pasó. Luego dice la Biblia que el pez lo vomitó cerca de Nínive y no hay escapatoria porque tenía que cumplir lo que Dios le había ordenado. Y cuando él empezó a predicar, para no hacer larga la historia, todos los ninivitas se arrepintieron, ayunaron hasta todos sus ganados. Y luego, hermano, Jonás se sentó, dice, bajo de una hojita ahí que lo tapaba del sol porque dice que era calvo. Y miraba cada rato, no sé si llevaba reloj, ¿eh? ¿Y a qué hora va a caer el fuego? ¿A qué hora va a caer el fuego? ¿A qué hora viene el juicio? ¿A qué hora voy a ver Nínive destruida por Dios? Y como no pasó nada, Nínive se arrepintió y Dios los perdonó. Jonás se enojó tanto y que dijo, hermano, ¿ya viste? Por eso no quería yo venir aquí. Porque dice Jonás, que tú eres un Dios de misericordia, que te mueves en misericordia. Ya lo sabía yo. Ahora entendemos por qué Jonás huía. Porque él sabía que iba a predicar, la gente se iba a arrepentir y Dios no iba a mandar juicio.
Ahora, ¿qué quería Jonás, hermano? Que se chicharronearan todos. Y es posible que en un corazón malvado hoy diga, ¿cómo quisiera yo, hermano, que venga juicio de Dios ya y que queme a todos los pecadores? Pero ¿qué ha hecho usted por ellos? Estamos aquí. ¿Qué hemos hecho por ellos? En medio de esa terrible apostasía, Dios le dice a Isaías, ¿a quién voy a enviar? Luego entra la Trinidad, hermanos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice Dios, ¿y qué, hermanos? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Están aquí? Muchos años atrás, hermano, Luis Palau fue un gran predicador, evangelista a nivel de talla internacional. Y me acuerdo que fueron a predicar en muchos lugares. Y una parte de México fue visitado por él. Y en aquel entonces, hermano, costearon una avioneta. Y en esa avioneta, hermanos, pusieron sonido. Y, no sé, ustedes creen que no se acuerdan, pero un trío mexicano que se llamaba Los Hermanos Alvarados. Quizá alguien se acuerda de la música de ellos. Esa música en aquel entonces era que estaba pero en su apogeo. Subieron los hermanos Alvarados en la avioneta y empezaron ellos a cantar, pecador, ven a Cristo Jesús. Con sus guitarras, hermano, se oía desde el cielo, arriba se escuchaba esa voz. Y después que ellos cantaron, Luis Palau suelta una palabra, pero la avioneta estaba dando vueltas sobre la ciudad. ¡Qué bonito se escuchó esa vez! Fue la última vez que he escuchado. No lo he vuelto a ver. Luis Palau ya falleció. Pero ¿quién otro se levanta? ¿Quién más lo hará? Dios le dice a Isaías, ¿y quién va a ir por nosotros? ¿Quién va a llevar el mensaje? Y escuche lo que voy a decir, hermano. Precisamente, hermanos amados, Isaías sabía perfectamente en qué condición espiritual estaba el pueblo. Y que no tan fácil iban a recibir una reprimenda de Dios. No tan fácil iban a recibir una exhortación de Dios. Pero Isaías, hermanos amados, sabiendo que él había sido ya apartado por Dios, no dudó en nada en decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí, yo ya estoy listo. No hay ni un amén aquí, ¿verdad? Dijo Isaías, Señor, ya estoy listo, estoy preparado, yo voy. Alguien dirá, bueno, pero tal vez no estaba tan corrompido las ciudades como hoy está la nuestra. Por eso les dejé a tarea. Vean en qué época Dios levantó a Isaías, hermano, para predicar y profetizar. Lo levantó, hermanos, en una época terrible de Israel, donde la Biblia dice, hermanos, en el capítulo 1, dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidas, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, pero vénganse ya. Y el pueblo no escuchó. Cerró sus oídos, se tapó los oídos y nunca quiso escuchar la voz del Señor. Usted se va a encontrar con el texto cuando Dios le dijo a Israel, más bien, ¿qué, hermanos? El mulo conoce el pesebre de su dueño, pero Israel ha sido tan duro de corazón que no quiere reconocer a su Dios. Ya le dejé de tarea, por favor no se olvide. En ese caos, hermanos, Dios levanta a Isaías y él sin poner pero, como nosotros muchas veces le ponemos, pero ¿cómo lo voy a evangelizar a este fulano? No, hombre, si es que este es, no, hombre, es pocas pulgas. Le digo algo, a ver qué me va a decir. Ni a su propia familia lo ha evangelizado. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Dice, es que usted no sabe, que ellos son bien religiosos. ¿Ok? El evangelio es para todos, ¿sí o no? Primeramente para los judíos, como también para los gentiles. En medio de esa situación, Isaías se levanta y cumple el mandato de Dios cuando él dijo, heme aquí, envíame a mí. Y ahora, hermanos, versículo 9, y dijo Dios, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Hermanos amados,
Cuando Isaías aceptó el reto, Dios dice, ponte a trabajar ya y empieza a profetizar sobre este pueblo. Escúcheme, la profecía de Isaías para Israel, hermano, no fue, este año es nuestro año de victoria, este año es el año de la prosperidad, este año vas a estrenar un auto nuevo, este año vas a comprar una hacienda, este año vas a lograr una casa de doble piso, este año vas a estrenar auto nuevo. No, hermano. Si usted lee Isaías va y toca la llaga, toca la herida del corazón del pueblo. Isaías fue despreciado por Israel por cumplir con el mandato de Dios, pero respondió heme aquí, envíame a mí. Pasemos rápidamente a Romanos. Están aquí, ¿verdad? No se me vayan a dormir. Unos minutos más y terminamos. Dice, ¿cuáles son las 4 preguntas que hay ahí, hermano? Estamos en Romanos capítulo 10 y vamos a leer están en los versículos 14 y 15. La primera pregunta dice el apóstol Pablo, hablando de los judíos y hablando de todos los gentiles, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Hermanos amados, esta pregunta, ¿se acuerdan del tema? Tiene una respuesta. Ahora, ¿quién va a dar la respuesta? ¿Están aquí? ¿Quién va a responder? Como que no quieren hablar hoy, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Quién va a responder ante esta pregunta? Nosotros, la iglesia. Algunos dicen, que lo escuchen a el pastor, porque el pastor para ellos se dedica. Y algunos piensan, hermano, que la tarea de que van a ir a predicar de Dios para que la gente invoque el nombre del Señor es solamente responsabilidad del pastor, de los líderes, de los diáconos, de los maestros de niños. No, la responsabilidad de predicar el evangelio para todos, hermano, le corresponde a la iglesia. En Guatemala tienen un superintendente de la escuela dominical, así le llaman ellos, lo que nosotros llamamos aquí celebración dominical. Y en esa escuela dominical pasa un superintendente y dice, vamos a levantar, hermanos, hoy la lista con su cuadernito. ¿Cuántos aprendieron textos en esta semana? Que levanten la mano. Y yo miraba gente que decía, yo, hermano, 2, yo 1, yo 3, hermano. Y hay algunos que, inteligentes, 10, hermano. 10 textos de memoria. ¿Ok? Se va el hermano y le dice, ¿cuántos capítulos de la Biblia he leído esta semana? Y los hermanos contestan, hermano, 5, otros dicen 6, otros dicen 2, otros decían 10, otros exagerados dicen 20. Ok, y lo anotaba el hermano, porque dice que al año quieren hacer un resumen de qué tanto se leyó la Biblia y qué de tantos versículos entró en la cabeza. ¿Ya? ¿Están aquí? Pero viene la otra pregunta. ¿Cuántas personas evangelizadas hubo en esta semana? Hermanos, yo creí que iban a decir como en los capítulos 5, 10, 15, 1, 2. 2 hermanos dijeron 1 hermano. Y el otro decía 1 hermano. En toda esa congregación, 2 evangelizaron nada más. Y así queremos Chiapas para Cristo. Pregunten esta mañana, ¿cuántos evangelizaron esta semana? Santo Dios, se da cuenta que hielo le eché encima, ¿verdad? ¿Cuántos evangelizaron esta semana? ¿Cuántos abrieron su boca para decirle a la gente que necesita tener un encuentro con Dios? ¿Cuántos? Gloria al Señor por los que lo hicieron. Amén. Si no lo ha hecho, este es un reto para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pablo decía, hermanos, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo, hermano, vamos a nosotros ver que la gente invoque el nombre de Dios si ni siquiera les hemos presentado el evangelio? Pero muchas veces para criticar si somos buenos, ¿verdad? Este es mero religioso, este es mero santurrón, este es mero esta.
Este como la adora a tal ídolo. Pero le hemos llevado el evangelio, les hemos hablado de Cristo, les hemos presentado el mensaje de amor. Iglesia amada, despierta. Quiero decirles en esta mañana, igual en la época de Isaías, la situación era caótica en el aspecto financiero, en el aspecto espiritual y en el aspecto social. Y déjeme decirle, hermano, hoy nuestro México está pasando de la misma manera que pasó Israel, con la diferencia de que Israel sí conocía del Dios verdadero y México no ha querido reconocerlo. Pero escúchame, hermano, cuánta gente hoy en día, hermano, se ha levantado. La violencia está al día. Usted sabe y hemos orado para que Dios traiga paz, pero ¿saben qué, hermano? Solamente en nuestra oración, Dios trae paz, Dios bendice a Chiapas, Señor, echa fuera a todos los que traen violencia, apártalo de nosotros. Y nuestra oración más práctica y más cotidiana, Señor, guarda a mis hijos de la violencia. Pero ¿hemos hablado de Cristo al violento? Yo les decía la vez pasada que orábamos por la violencia. Hermanos, hay testimonios de personas narcotraficantes, de personas que han matado gente, que se han convertido al evangelio de Jesucristo. Hay testimonio, hermano, de gente violenta que pertenecieron a una banda, que Dios ha cambiado sus vidas y ahora ya no son un peligro para nuestra nación, no son un peligro para nuestra sociedad, ahora le sirven al verdadero Dios. Y no vayamos lejos, usted quizá fue un peligro para la sociedad, quizá usted también consumió drogas, y cuando lo miraran en la calle, ¿no cree usted que la gente lo saludaba? ¿Cómo está? Te doy un abrazo, ¿no, hermano? Sí, córrele. Pero hoy te vengo una Biblia, porque vienes a cantar al Señor y a alabar su nombre. Entonces la gente dice, no, hombre, este hombre ¿cómo cambió? Ya no es un peligro, es una bendición para la sociedad. Entonces usted ahora es el encargado de predicar de Cristo para que otros invoquen el nombre del Señor. ¿Y saben qué es invocar, hermano? Miren, los gentiles estaban tan acostumbrados de invocar a sus ídolos. Eran politeístas, creían en infinidad de dioses, hermano. Tenían un montón de dioses, como usted no se imagina. ¿Ya? Eran creyentes de muchos dioses. Y a esos dioses invocaban ellos. ¿Se acuerdan cuando Israel cayó en la desgracia de presentar a sus hijos a Moloc? Moloc era un dios, hermanos, precisamente un dios cananeo. No era el Dios de Israel. Pero como las naciones practicaban esa adoración, Israel lo adoptó. Y dice que Israel llegó hasta el colmo de lanzar a sus hijos tiernitos en las manos de ese gran estatua que era de cemento y de hierro. Y le ponían leña, pero que hasta que se pusiera rojo el fierro, y ahí lanzaban a los niños. ¿Y saben qué hacían? Para no oír los gritos de los niños que eran lanzados en los brazos de Moloc, empezaban a danzar y a gritar, a danzar y a gritar, y nunca escuchaban el grito de un niño cuando caía en las manos de Moloc. Israel también invocó a ese Dios. Hoy, ¿cuántos dioses están siendo invocados en México? Miles, hermanos. México es muy famoso por su famosa estatua de la muerte. Si lo saben, hermano. Esa adoración empezó, esa invocación empezó en México y se ha regado en muchos países. Y ahora hasta el más violento carga, hermano, un su dije de la muerte. Y alguien que pretende buscar la solución de su problema empieza a comprar, hermanos, estatuas también de la muerte. Y lo adoran y lo veneran y dicen mi santa muerte, mi niña, no sé qué, cuántos nombres le han puesto, ¿verdad? Hermanos amados, esta es la oración de la gente. ¿Y dónde están los que invocan el nombre de Jesús? ¿Hay alguien aquí? Entonces, ¿cómo invocarán si no hay quien? ¿Qué, hermano? Si no hay quien les dice que a Dios tenemos que invocar. Entonces la tarea ya no está sobre Isaías.
Él cumplió a la letra lo que Dios le ordenó. Hoy, hermanos amados, la responsabilidad está sobre la iglesia de Cristo Jesús. Alguien levanta una ofrenda de palma al Señor en esta mañana. Amén. ¿Cómo van a hablar con Dios si no lo conocen? ¿Cómo pueden tener el privilegio que nosotros tenemos si no les hemos hablado de Dios? ¿Cómo le contarán a Dios sus problemas como lo hemos hecho nosotros? Pues no conocen a Dios, no invocan a Dios. Y la tarea de que la gente invoque a Dios consiste en la iglesia. La segunda pregunta, rápido, ¿qué dice, hermano? ¿Y cómo? A ver, dígalo fuerte, por favor. Gloria a Dios. Una vez más dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Escucha esta pregunta. La primera es, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Escuche esto, hermano. ¿Cómo van a invocar si no conocen a Dios? ¿Y cómo van a creer? ¿Cómo van a creer en aquel de quien nunca han oído? Yo creo que usted tiene gratitud a Dios por la persona que le llevó el evangelio. Que levante la mano el que está agradecido con Dios. ¿Quién le llevó el evangelio, hermano? No me lo diga porque hay un montón aquí de testimonio. ¿Está usted agradecido con Dios y con el hermano que le comentó de la palabra y un día lo desafió y le dijo, oye hermano, oye amigo, te invito a la iglesia, ve? Y quizás muchos de ustedes puso resistencia. Levante la mano los que pusieron resistencia. ¿Hay o no hay? Así hay, hermano. Es que no, hombre, es que no, la verdad no me gusta. Hoy posiblemente te invitaron a la iglesia y no sé qué excusa hayas puesto. Es que el domingo no me levanto temprano. Es que la verdad no me gusta ir a esas reuniones. Pero un día Dios lo tocó, hermano, y lo trajo aquí. Y si usted está aquí es por la misericordia de aquel que murió por usted. Pero gracias a aquel hermano, que qué cosa, que le habló de Dios. Usted escuchó de Dios y oyó de Dios por medio de un hermano que le evangelizó. Entonces, por eso Pablo pregunta a la iglesia, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿A quién le compete, hermano, que la gente oiga de Dios? Ya se me durmieron. ¿A quién le compete? ¿A los ángeles? No, a nosotros. Ahora, ¿lo hacemos? Ese es el problema. La tercera pregunta, ¿cuál es, hermano? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pregunta más fuerte, hermano. Como que Pablo le iba subiendo de tono a sus preguntas. Y una pregunta que tiene que tener respuesta hoy es esta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, ¿cómo vamos a ver que la gente empiece a confesar a Jesucristo si nadie se atreve a predicarlos? Alguien dice, pastor, pero es que yo no tengo tiempo para salir a predicar. Y muchos hermanos, a lo mejor eso queremos, ¿va? La técnica de los señores testigos de Jehová. ¿Cómo es? Van de casa en casa. Y estos, hermanos, no pasan ni una casa sin que estén tocando hasta que le vayan a abrir. A veces hasta nos causa risa, ¿va? Que están tocando un portón, pero no hay nadie viviendo. Pero ellos siguen tocando hasta que alguien abra. Hasta que el vecino sale, ¡hey! No hay nadie que vive ahí. Entonces ya se va. Pero la insistencia. ¿Y nosotros? Es que ya le hablé una vez, hermano, pero me contestó feo. Ya no le vuelvo a hablar ahí que se quiere ir al infierno, que se vaya. No, usted síguele hablando. ¿Están aquí o no? Síguele hablando. Mientras Dios le dé vida y él, su familiar, su amigo, su vecino, sigue teniendo vida, aún hay esperanza. Porque cuando la persona muera, ahí sí o muere, ya no hay ninguna otra alternativa. Pero ahorita que está vivo, mándele mensaje, dígale que Cristo le ama, que invoque el nombre del Señor, que busque de Dios. ¿Cuántos lo van a hacer esta semana? Ojalá, hermano, hágalo. Porque ¿cómo? Dice la Biblia, la tercera pregunta, ¿cómo van a oír sin a quien les predique? ¿Quién va a predicar? Nosotros. ¿Cuándo? Ya. ¿Cómo está nuestra sociedad? Al igual que en la época de Isaías, nuestra sociedad está de cabeza. Hay tanta maldad hoy en día y necesitamos una iglesia que se levante para predicar el glorioso evangelio de Jesucristo. Ojalá que para el próximo domingo, escuche bien, iglesia, por favor,
No solamente usted evangelice, ¿están aquí? Sino que traiga a otro. Ah, ya no se escuchó, ¿verdad? No solamente le toca hablar de Cristo. Ojalá que el próximo domingo usted venga con un su invitado. Con un su invitado, que venga a escuchar palabra del Señor. Aceptó, gloria a Dios. No aceptó, por lo menos, ¿qué cosa, hermano? Se fue con un mensaje de Dios en su conciencia. Por lo menos usted cumplió con haberlo traído para que oiga de la predicación de la palabra. Pero si usted lo hace, qué mejor, hermano, que usted le predique, qué mejor, para que cuando esta persona muera, no sé si les ha pasado esto, pero a muchos creo, cuando fallece la persona, ay, ya falleció, mañana iba yo a ir a verlo para orar por ella. ¿Pero qué, hermano? ¿Ya para qué? ¿Le ha pasado eso, sí o no? Dice, y ayer hablé con esa persona, ¿cómo no le presenté el evangelio? Dice que ya murió. ¿Se han dado cuenta hoy cómo han sufrido muchos accidentes los motoristas? Cada rato hay accidentes de motos. Y aparte de la violencia, ¿cuánta gente muere? Y mucha gente se va sin Cristo y sin esperanza, sin Dios y sin consuelo. ¿Qué ha hecho la iglesia? Nada. ¿Por qué no les hablamos para que oigan de Dios? Ahora, si usted ya le habló de Cristo a alguien, escúcheme bien, usted, hermano, ya se lavó la mano. Yo le estuve hablando de Cristo, de Cristo, de Cristo. ¡Pum! Como usted sabe que hoy mucha gente también está muriendo por la famosa trombosis. Están hablando y de repente ¡pum! Se desmayan y en un solo golpe mueren. ¿Lo han estudiado? ¿Lo han visto, sí o no? Mucha gente hoy está muriendo de turbocáncer, enfermedades que surgieron, que hasta ahora ya está la viruela de mono. ¿Cuánta gente está muriendo por enfermedad? Pero ¿cuánto de nosotros hemos corrido para decirle, sabes que Cristo te ama, arregla cuentas con Dios? Me llamó mucho la atención del hermano Luis cuando falleció su mamá. Yo no sé si hermano Luis Luna le había hablado antes a su mamá. Si así es, bendito sea el Señor. Pero él llegó ya en el lecho de dolor su mamá y a su mamá estaba dando las últimas y no se iba, porque quizá esperaba que alguien le diera una palabra de esperanza. Y el hermano abrazó a su mamá y le dijo, mamá, arregla cuentas con Dios. ¿Quién le dio palabra, hermano Luis? ¿Quién sabe, verdad? Pero Dios le dio entendimiento y le habló a su mamá. Y su mamá ya en sus últimos suspiros movió la cabeza e intentó hacer la oración que el hermano estaba haciendo. Hermanos amados, esa es la situación que estamos pasando hoy. No sabemos qué puede pasar el día de mañana con su familia, pero les ha hablado de Cristo, han oído de Dios. Y la última pregunta es tremenda, dice, amén. ¿Qué dice, hermanos? La última pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ay, 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 como que queremos que, hermanos, ser arriaditos. ¿Y cómo, qué dice, hermanos? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Hace más de 3, 4 meses atrás dimos un curso de evangelismo. Esperé ver resultados. Los hermanos terminaron el curso. No he visto resultados. No sé si el maestro no sirve, ¿verdad? Porque no le entendieron el curso, quizá. ¿O realmente hace falta un compromiso nuestro con Dios? Algunos hermanos archivaron la hojita, ¿no? Son no sé cuántas hojas eran bastantes. Y ya terminé el curso, ya recibí mi diploma, mi certificado y ¡pum! Lo guardé. Y que Dios bendiga al mundo. Sigamos orando, no, hermano. Usted necesita predicar. Una vez más Dios le dice en esta mañana, ¿y quién va a ir a hablar a favor nuestro? ¿Quién llevará la palabra? Sí, pero ¿cómo se contesta? ¿Cómo contestó Isaías? Heme aquí, Señor, yo estoy listo. ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías dice, yo, Señor, yo ya estoy listo para lo que venga. Y vea la historia de Isaías, hermano. Profetizó 800 años antes de que naciera Cristo. Y dio unas profecías preciosas para Israel. Pero también, hermano, una reprensión fuerte para que Israel pudiera enderezar sus caminos. Escúcheme, léelo y se da cuenta. Dios dice, si no te arrepientes, te voy a
a mandar por todo el mundo, te voy a esparcir. Y como Israel no se arrepintió, Isaías sí cumplió con la palabra, Dios también cumplió con su palabra. Desparramó a Israel. Habían oído el mensaje de Isaías y no dieron corazón dispuesto para escuchar la palabra. Hermanos amados, no importa quién le cierre la puerta. Posiblemente hasta delante de usted le van a cerrar la puerta porque no quieren escucharlo. Sacúdese el polvo del pie y diga: Señor, tú sabes a qué vine. Amén. Tú sabes, Señor, que yo vine a predicar, a orar por esta persona. Busque otra estrategia. Si no lo quieren aceptar en casa, escribe unos 2 textos a mano en una libreta. Saque esa hojita y vaya a ponerlo debajo de la puerta. Insiste, hermano. ¿Están aquí? Insistamos, porque de eso depende que la gente pueda oír el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Enviados por Dios, enviados por Cristo y enviados por el Espíritu Santo. Recuerden que Dios envía. Amén. ¿A quién envió Dios primero para capacitarnos a nosotros? Dios el Padre, ¿a quién envió? A su Hijo Jesucristo. Luego, Jesucristo llama ¿a cuántos hermanos? A 12 hombres para que estuvieran cerca de él y les enseñó por 3 años y medio. Después de los 3 años y medio, cuando el Señor fue crucificado, por poco muchos de ellos iban a dejar tirado todo. ¿Se acuerdan? Pedro dice: hey, yo creo que ya no va a resucitar el Señor. ¿Sabe? Yo me voy a ir a pescar porque era su trabajo. ¿Qué dijeron los demás? Pues vamos, amigo, te acompaño. No tenemos nada que hacer. Ya perdimos la ilusión de que Cristo vive. Y se fueron a pescar. Se dieron el chasco más grande de su vida, que no pescaron nada. Y solamente hasta que Cristo apareció ahí, pescaron como nunca en su vida, porque el milagro lo hace Cristo y no lo hace usted. Prediquemos de Cristo. No nos cansemos, no bajemos la guardia. Si la iglesia trajera un invitado cada uno, cada domingo, hermanos amados, todos ustedes se pusieran de pie y todos nuestros invitados estarían sentados. ¿Cuántos aceptan el reto? ¿Quién irá por nosotros? ¿Cuál es su respuesta? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero no todos lo dijeron. ¿Saben qué dijeron muchos ahorita? Heme aquí, Señor, pero envía a otro. Usted, hermano, usted es el reto. Hable de Cristo, no calle, hable del Señor, invoque a la gente el nombre de Dios. Ya basta de tanta idolatría, ya basta de tantas cosas que el mexicano ha inventado. Hablemosle de Cristo y que invoquen el nombre de Jesús. Y el día que la gente invoque el nombre del Señor, muchos de ellos serán salvos para la gloria del Señor. Póngase de pie y démosle gracias al Señor por la palabra en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda desafiar, Señor, nuestra mente. Veo una iglesia opaca, una iglesia que no está intentando cumplir con estas 4 preguntas. Quizá de todos los que están aquí, unos cuantos, Señor, lo han hecho, pero hace falta que otros lo hagan. Hoy te pido en el nombre de Jesucristo que tú toques el corazón de tu iglesia, porque el día que tu pueblo empieza a abrir su boca y hablar de Cristo, yo sé que este templo ya no alcanzaría más para poder atender las almas. Pero la responsabilidad, Señor, está en tu pueblo. Es tu pueblo el que tiene que hablar. Es tu pueblo el que tiene que enseñarle a la gente cómo invocar tu nombre. Es tu pueblo el que tiene que predicar. Es tu pueblo el que tiene que ser enviado para cumplir la misión. Yo te ruego en esta mañana, Dios amado, si alguien vino por curiosidad en tu casa y tú has hablado a su corazón, porque esta persona también necesita entregar su vida a Jesucristo o reconciliarse contigo, en esta mañana haz la obra perfecta en su corazón. Yo le invito en el nombre